Muy buenas noches. En mi condición de académico de número, vicepresidente en este momento de la Academia Peruana de Derecho del Consejo Directivo, tengo el inmenso honor de sustituir, por razones de salud, a Mario Castillo Freire, que era el moderador especialmente designado para un evento que esta noche vamos a formalizar, que es sobre la administración de justicia en el Perú. La idea es que por lo menos 12 minutos cada uno de los que está aquí presente hablemos, ¿no? Comenzará un gratísimo amigo, muchos años profesor de la Facultad de Derecho de San Marcos y 6 años en la Universidad de Lima, en la Facultad de Derecho, el doctor Héctor Lama Mori, que hablará sobre, ¿no?, la justicia ordinaria. Luego el doctor Arturo Antonio Giles Ferrer expondrá sobre la justicia militar. Posteriormente, Jorge Armando Guevara, quien expondrá sobre justicia comunal. Y en mi caso, ¿no?, que seré moderador y expositor final de la justicia arbitral, ¿no? Cada uno tendrá 12, como máximo 15 minutos para hacer su exposición. Comenzamos con el doctor Héctor Lama Mori. Bien, buenas noches. Para agradecer a la Academia Peruana de Derecho la oportunidad que se me brinda para comentar y hacer algunas reflexiones, compartirlas con ustedes sobre la justicia ordinaria, es decir, la que se imparte desde el Poder Judicial. Y felicitar, por supuesto, a la Academia por la actividad que realiza permanentemente difundiendo asuntos de corte académico sobre las problemáticas que en general existen en nuestro país de carácter jurídico. Bueno, hablar de la justicia ordinaria en realidad es hablar del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como todos sabemos, constituye uno de los poderes del Estado peruano. Diríamos que es uno de los soportes del sistema democrático, entendido como la presencia del poder legislativo, del poder ejecutivo, y en este caso el encargado de dirimir los conflictos que existen entre las personas y entre las personas y el Estado. Históricamente el Poder Judicial, por su propia naturaleza, se ha establecido como una entidad autónoma en lo organizativo e independiente en las decisiones, en lo jurisdiccional, ¿no? La independencia del juez es una garantía de la ciudadanía para asegurar que sus decisiones sean aquellas que corresponden a la actividad procesal, la prueba actuada en el proceso, y a la ley y a la Constitución política del Estado. Los derechos fundamentales se dilucidan en primeras instancias en el Poder Judicial y estas finalmente terminan decidiéndose en el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es lo que tiene a cargo la justicia ordinaria? Los conflictos que la población tiene o las personas tienen entre sí y las que existen entre las personas y el Estado. Hay también, por supuesto, algunos conflictos de carácter colectivos, cuya regulación aún es embrionaria, pero que cada vez se hace presente contemporáneamente por los temas básicamente de contaminación del medio ambiente, entre otros, por supuesto, vinculados a temas de consumo. El Poder Judicial ha atravesado desde su fundación con dificultades de desatención económica para atender la carga procesal que llega a este poder del Estado. La capacidad de respuesta del Poder Judicial no ha sido siempre acorde a la cantidad de requerimientos de justicia que llegan. En consecuencia, los tiempos que el juez se toma para resolver un caso van más allá de los que la propia norma procesal establece. Un primer elemento es la capacidad económica que en el marco del presupuesto
de la República se asigna a este poder del Estado. Hubieron muchos problemas para tratar de que la porción del presupuesto asignado a este poder del Estado sea, digamos, asignado y que sea administrado sin necesidad de requerimientos, autorizaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. La autonomía presupuestaria es una aspiración institucional. De ahí que se ha planteado desde hace ya mucho tiempo que un porcentaje del presupuesto de la República sea asignado a este poder del Estado y este poder del Estado pueda administrarlo de manera autónoma. No hay que confundir entre autonomía e independencia, que son figuras distintas. Lo importante también en este caso es resaltar que influye mucho en la atención del Servicio de Justicia la organización que tiene el Poder Judicial. Los procesos que se tramitan muchas veces se complejizan como consecuencia de una regulación procesal no adecuada. Entonces, si bien es cierto, vivimos en un país donde el presupuesto no es, digamos, tan abundante como para poder cubrir todos los requerimientos de las diferentes entidades públicas y menos la del Poder Judicial, sin embargo, con los escasos recursos que se tienen se pueden mejorar. La mejora de los procesos es una de las tareas que tiene el Poder Judicial para que los tiempos también se alivien. Los procesos judiciales deben ser mejorados para que el tiempo que dure este proceso pueda ser reducido. También una atención importante a las personas, es decir, a los trabajadores, a los jueces, que son los que realizan el servicio de justicia. Y también debe, y se tiene en cuenta, por supuesto, aunque no de manera directa, pero sí a través del resultado, es el justiciable, que para las empresas se llamaría cliente, pero que para nosotros es el ciudadano que requiere del servicio de justicia. Ahora, modernamente se introdució un tercer elemento que ha facilitado bastante la tramitación de los procesos judiciales y la posibilidad de un proceso aún mucho más célere del que se tiene en la actualidad, que es la tecnología, ¿no? La tecnología es un instrumento que permite no solamente eliminar los tiempos muertos que supone la tramitación del proceso judicial, sino que a la vez permite una tramitación transparente, que las partes pueden hacer seguimiento a su proceso de manera directa, sin necesidad de constituirse personalmente en los despachos judiciales. Si bien es cierto, la tecnología no está aún cubriendo el 100% de las actividades del Poder Judicial, no obstante sí se ha iniciado desde hace ya algunos años con bastante intensidad el uso de la tecnología. Al punto que en el año 2017 el expediente electrónico judicial ya es una realidad. Claro, es una realidad sobre la base de una tecnología creada y desarrollada por los propios técnicos del Poder Judicial y como consecuencia de ello con algunas limitaciones de la modernidad o de la, digamos, la presencia, digamos, de una tecnología mucho más tecnología de punta. Pero sí, sin duda es el sistema informático del Poder Judicial en el sistema de justicia, podríamos decir que es uno de los más desarrollados. El expediente electrónico ha permitido, por ejemplo, que los procesos judiciales se tramiten sin que las partes estén presentes físicamente o sin que sea necesidad que concurran a los despachos judiciales a presentar los documentos o para acudir a las audiencias, que éstas se realizan virtualmente, o para ver el expediente, porque en el expediente físico, por ser obviamente un expediente material que, digamos, es un objeto
que tiene que estar presente en un solo sitio, mientras esté siendo ocupado por cualquier funcionario del despacho, no puede ser conocido o no se puede acceder a él por el abogado. Con el expediente electrónico diríamos que esta es una forma del don de la ubicuidad, porque el expediente electrónico lo puede ver cualquiera simultáneamente, sin necesidad de concurrir al despacho judicial. Y por supuesto que permite que las personas puedan acceder a esta información de manera remota. Hay un proyecto que creo es bueno resaltarlo, porque es también preocupación del Poder Judicial y del Estado peruano, modernizar esa tecnología que usa el Poder Judicial, ¿no? Hay un proyecto de inversión por el Banco Mundial para el expediente electrónico no penal, a efecto de conseguir una plataforma que permita un uso de la tecnología disruptiva, como es el uso de la Big Data, el análisis de datos, así como la generación de información automatizada para un uso adecuado de la famosa inteligencia artificial. Igual para el caso no penal, hay también para el caso penal, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que plantea también el desarrollo de una actividad electrónica en el proceso judicial penal, de lo que supone la participación conjunta tanto de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, o sea, la Policía, como el Ministerio de Justicia en relación a los centros penitenciarios y la defensa de oficio, ¿no? Que patrocina a aquellos procesados que no tienen abogados. Esta inversión que casi bordea en cada uno de estos proyectos $200 millones, 100 millones por el banco y 100 millones por el Estado, está aún en un periodo de desarrollo. Esperamos que este proyecto se cristalice y tengamos una presencia de la tecnología mucho más moderna de la que cuenta actualmente el Poder Judicial. La importancia de esta herramienta no debe confundirnos con tratar de entender que la tecnología sería como la varita mágica que resuelve todos los problemas, lo cual no es correcto, porque la tecnología solo se puede aprovechar bien cuando los procesos están mejorados, cuando están ágiles, se reducen los tiempos en los procesos mismos, y cuando las personas, cambiando su cultura, están dispuestos a usar la tecnología de manera adecuada. Entonces, creo que serían 3 elementos que se deben tener en cuenta y que de hecho se tienen en cuenta para este proceso de transformación digital. Las personas, las que trabajan en el Poder Judicial, que deben de ser atendidas, capacitadas, orientadas. Las personas que son destinatarias del servicio. Segundo, los procesos internos, sean los procesos judiciales. Hay toda una corriente de mejora en los procesos judiciales para que estos se oralicen, dejar la escritura y pase todo a una dinámica oral. Y los procesos administrativos, es decir, la organización de las gerencias, que es un aspecto fundamental para que pueda ser un soporte al despliegue de la actividad jurisdiccional. Si las gerencias o el gerenciamiento no se moderniza con sistemas modernos de gestión, poca ayuda puede serle a un proceso judicial con tramitación electrónica. Recordemos que el Poder Judicial está en el marco aún de una ley orgánica que debe ser mejorada y que tiene en su regulación el esquema de hace 30, 40 o 50 años. Ahora, la presencia de la nueva organización de los despachos judiciales, la presencia del expediente electrónico y uso de la tecnología, exige de un gerenciamiento mucho más conectado, dinámico, ágil, que no tenemos o que no tiene el Poder Judicial. Entonces, los procesos administrativos tienen que ser identificados, documentados y mejorados en un sistema de organización distinta a la que se tiene actualmente. Entonces, esa es la transformación digital. La transformación digital no solamente es digital, es, en primer lugar, transformación de las personas, de los procesos y, por supuesto, de
la observación del talento humano, ¿no? Que me parece un elemento clave. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Lama More. Bueno, a continuación le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Arturo Giles Ferrer, quien expondrá sobre justicia militar. Él es abogado, graduado en la Universidad Católica en julio de 1987. Magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Universidad Católica el 3 de abril del 2019. Máster universitario en Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha, 14 de febrero de 2018. Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 22 de septiembre de 1992. Doctor en Derecho por la Universidad Castilla de la Mancha de 1921, aprobado con la mención de cum laude, y doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 7 de febrero del año 2000. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, no es un gesto de obligada cortesía el decir que agradezco muy de veras la invitación para intercambiar algunas reflexiones en este que es el más alto foro de reflexión jurídica del país, para hablar en torno de una institución que siempre ha sido una institución interesante, importante y también polémica, a saber, la justicia militar policial, y uso este término, que después justificaré, que es como una institución preciosa para asegurar la disciplina y la moralidad en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Hay un jurista argentino que ha dicho que la justicia militar en América ha vivido antes en la vida jurídica, en la literatura jurídica. Tal vez el Perú resulte siendo una excepción a esta aparente comprobación del estudioso argentino, y es que en nuestro país de antiguo hemos hecho uso de este mecanismo para averiguar la conducta funcional de los uniformados, incluso desde antes que existiera el país. El Perú, como ustedes saben, existe desde 1821, ¿no? Sin embargo, la justicia militar tiene su partida de nacimiento en 1815, en la batalla de Humachiri, donde es capturado el primer auditor de guerra, don Mariano Melgar y Valdivieso. La justicia militar de la época de la República nace como una copia de las leyes y las ordenanzas españolas de la colonia, y en realidad nace enferma porque nace con todas las taras propias de la justicia militar española de esa hora. Una justicia militar poco profesional, administrada por militares de armas, una justicia militar hipertrofiada en sus competencias, que ha conocido en algunas oportunidades de delitos comunes, y cuya competencia estaba, repito, hipertrofiada. Y una justicia militar inquisitiva. Esto empieza a normarse ya desde 1898 con nuestro primer Código de Justicia Militar, pero es en 1950 donde aparece el Código de Justicia Militar que crea el cuerpo jurídico militar. Entonces ya empiezan a entrar a actuar abogados formados como abogados con grado militar y policial. Y esto, pero siempre como auxiliares, o sea, como secretarios de los jueces, pero nunca en la etapa de tomar decisiones. Y la justicia militar empieza a administrarse así en 1980
los militares dejan el poder, pero se aseguran dejando los códigos de justicia militar y la ley orgánica de la justicia militar aprobados por centros, decretos, leyes, con la óptica militar de esa hora, ¿no? Una justicia militar que juzgaba delitos como, por ejemplo, el delito de cobardía, ¿no? O sea, incluso el militar que está al mando de las operaciones podrá dar muerte al que rehúsa combatir. Entonces, eso de justicia no tenía mucho, ¿no? Y así, sucesivamente, el Perú ha usado la justicia militar muchas veces como vía de evitamiento para distraer la competencia de la justicia ordinaria por razones políticas, por razones coyunturales. Y esto llega a su punto culminante durante el gobierno de Fujimori. Llega, no sé si decir al punto más bajo de repente, ¿no? Porque se le asigna a la justicia militar la competencia de los delitos de traición a la patria y terrorismo agravado para juzgar civiles. Esto termina en el año 2000, cuando, como seguramente se recordará, el gobierno de Fujimori es reemplazado por el gobierno de Valentín Paniagua y empiezan a cuestionarse todas las instituciones que habían sido pues infectadas por la corrupción, por el trato poco profesional, y la justicia militar no era la excepción. Entonces se empezaron a alzar voces que decían de que por qué una justicia militar, una justicia de excepción que se encontraba reñida con el principio de igualdad ante la ley, que en el moderno Estado de Derecho no resultaba aconsejable una justicia propia para un estamento, como sería el estamento militar, el estamento policial. E incluso aparecieron serias demandas de inconstitucionalidad de los diferentes códigos penales y leyes de la justicia militar que empezaron a sucederse hasta que en el año 2009 aparece por fin una sentencia que le da a la justicia militar ya existencia constitucional. La reconoce lo que estaba ya consagrado en la Carta del 93 y también en la del 79, pero el Tribunal Constitucional declara la importancia y la existencia de la justicia militar policial, pero con algunas particularidades. En primer lugar, los operadores de la justicia militar tienen que ser abogados militares o policías, del cuerpo jurídico, o sea, que hayan ingresado a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional como abogados. O sea, no es un oficial de armas que estudió Derecho y es abogado, no es así. Tienen que ser abogados que hayan estudiado antes, que sean formados antes de ingresar a los institutos armados y a la Policía Nacional. Después, la competencia de la justicia militar está directamente vinculada a lo que son las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El bien jurídico protegido tiene que ser un bien jurídico militar o policial. Y el bien jurídico militar es básicamente el potencial bélico de la nación. Acá hay algo que debemos entender. Y es que la justicia militar, tal como la conocemos hoy, ha cambiado. Ha habido un cambio de 180 grados, tanto en su concepción como en su procedimiento de aplicación, en orden a hacerla más respetuosa de los derechos fundamentales de militares y policías procesados, respetuosa de las notas características del debido proceso legal sin el cual nunca puede hacerse realmente justicia, pero drástica y rigurosa
con los malos militares y policías que el día de hoy, afortunadamente, no son muchos, pero que a veces, animados por propósitos subalternos, ajenos a la moralidad o diferentes de la defensa de la legalidad, usan los grados, los cargos, los honores, el poder que les da la nación para abusar o enriquecerse al calor de las decidas pasiones, desvirtuando los fines de honda raigambre jurídica e histórica que fundamentan la existencia misma de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la justicia militar policial, que no se entiende sin aquellas, porque la justicia militar es, como diría un viejo general, como el barro pegado a las botas de los soldados, porque los acompaña a donde ellos van, y cuya imagen jamás podrá ser dañada por estos siniestros personajes que la historia no recuerda y que merecen su olvido y desprecio, y que pululan como víboras por el patio trasero de la historia, y que deberán ser condenados al ostracismo perpetuo, perdiendo los honores y emolumentos que el país les asigne, y quedar sujetos a eventual proceso y sanción penal que les corresponda según las leyes respectivas, como diría Hamilton en El Federalista. Y este cambio de enfoque evidencia que las instituciones, a diferencia de los satélites, rara vez se quedan en el lugar en el que su creador las diseñó. Y la justicia militar policial es una buena muestra de esa dinamicidad que evidencian las instituciones de justicia en su afán por adecuarse a los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, a las nuevas misiones de la Policía Nacional, en orden a asegurar la vigencia de un Estado constitucional de derecho en una sociedad en permanente y continuo cambio. En alguna oportunidad se ha cuestionado la independencia del magistrado militar policial porque por el hecho de vestir uniforme se piensa que puede sufrir de los amagos de la presión y de la fuerza, como diría don Felipe Tena Ramírez. Yo creo que la independencia del magistrado debemos encontrarla antes que en las instituciones o en las leyes que por ser hechuras humanas son imperfectas, en su propia conciencia. En su propia conciencia y en la buena intención de las fuerzas políticas que tienen que encontrar en el magistrado la última garantía en el aseguramiento del Estado constitucional de derecho que se postula para el Perú, porque el día de hoy el Estado constitucional de derecho reposa antes que en el legislador, en el juez. La manera como uno piensa a la justicia militar tiene que ver con la concepción que se tiene en una sociedad de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Y en democracia hay dos caracterizaciones de las Fuerzas Armadas. Hay una caracterización administrativista que es propia de los países que perdieron guerras importantes. Francia, Alemania, bueno, Francia no perdió la Segunda Guerra Mundial, pero como se lo hubiera perdido porque quedó devastada. Alemania, Japón, en nuestro continente Argentina, que piensa al militar como un empleado público con uniforme, sin ápice de autonomía. Frente a esta concepción administrativista de la fuerza, está la concepción institucionalista, que piensa a la Fuerza Armada como una institución con autonomía, autocapacidad para normarse. Y efectivamente hay un ordenamiento jurídico militar, porque hay normas militares y policiales que están entronizadas dentro del ordenamiento jurídico nacional, sin duda alguna. Es evidente que la justicia militar policial instalada en nuestra Carta y desarrollada en la legislación adolece de serias deficiencias, no solo en su diseño constitucional, sino también en su tratamiento legal. Es necesario repensarla creativamente en orden a asegurar su continuidad. Y finalmente, para terminar, siendo como es el mandato a término, así como la efectiva responsabilidad de quienes visten uniforme, no solo uno de los fundamentos básicos del sistema democrático, sino aspiración
diseñada en la Constitución, resulta en consecuencia indispensable que todos, profesionales, estudiantes, estudiosos, políticos, militares, policías, académicos, etcétera, nos preocupemos en asegurarle a nuestro país, a nuestro Estado, instituciones sólidas que sean a salvaguarda de la moralidad en los cuarteles, el resguardo del pleno imperio de la Constitución en pro de la consecución de un real Estado constitucional de derecho para nuestro país. Un Estado constitucional en el cual la relación poder-libertad, que en última instancia se funde en la Constitución, sea un diálogo, una relación dialogante y no la superposición de este sobre aquello. Un Estado constitucional de derecho en que no haya que callar la ley para mantener la ley, como ocurre en el estado de emergencia, como diría Vidaurre a la sazón ministro de Gamarra, en el siglo antepasado. Un Estado constitucional de derecho en que la libertad sea tan natural como el viento. Un Estado constitucional de derecho en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir en un ambiente de paz, de amistad y de auténtica y genuina justicia. He sido telegráfico para respetar estrictamente el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, me corresponde hacer uso de la palabra al doctor Jorge Armando Guevara Gil, quien nos va a hacer una exposición sobre la justicia comunal. Él es abogado graduado por la Universidad Católica del Perú, magíster en Antropología Cultural por la Universidad de Wisconsin, doctor en Derecho por la Universidad de Ámsterdam, rector de la Universidad para el Desarrollo Andino, investigador asociado del Instituto Max Planck, investiga actualmente y publica sobre historia y antropología del derecho. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctor Osvaldo Hutzkopf Exebio, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. Doctor Mario Castillo Freire, director de conferencias de la Academia. Distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, apreciados miembros de la Academia y colegas que nos acompañan a través del vídeo. Es para mí un honor dirigirme a ustedes con el fin de presentarles mi comentario sobre la justicia comunal en el Perú. El tema es tan ancho y ajeno que voy a restringir mi intervención a la dimensión constitucional de la justicia comunal, aunque también podría tratársele desde el punto de vista de la antropología del derecho. En primer lugar, quisiera ofrecer unas cuantas referencias históricas que explican por qué hoy el tema de la justicia comunal, indígena, campesina o consuetudinaria ha irrumpido para instalarse en el derecho nacional e internacional contemporáneo. Lo ha hecho a tal punto que es uno de los tópicos que caracteriza al hiperbólicamente denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, iniciado en la década de los años 1980 para consolidar los procesos de democratización luego de uno de los tantos ciclos de dictaduras militares de nuestra historia. Para poner en contexto histórico esta irrupción, permítanme recordar un conjunto de tratados suscritos en 1648 por las potencias europeas. Me refiero a la Paz de Westfalia. Este dio fin a la guerra religiosa de los 30 años en los territorios germánicos y a la guerra de 80 años entre la monarquía católica española y los Países Bajos. Inauguró una época de estabilidad geopolítica en ese continente que solo se vería resquebrajada a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas y las revoluciones sociales y nacionalistas del siglo XIX. Ese nuevo equilibrio se sustentó en la soberanía nacional, la integridad territorial, la tolerancia religiosa y la formación de los estados-nación. Es este último artefacto jurídico-político el que me interesa resaltar para el tema bajo comento. ¿Por qué? Porque es la forma de organización política que las revoluciones criollas de inicios del siglo XIX emplearon para transformar las antiguas audiencias y corregimientos del Imperio Español en estados nacionales. Algunas élites criollas optaron por el modelo de la República Unitaria, otras por el del Estado federal, pero lo cierto es que la aspiración común fue la de crear pueblos homogéneos que disolvieran en el crisol de una sola nación la enorme heterogeneidad étnica y cultural tolerada y hasta promovida por los gobernantes ibéricos. En perspectiva histórica, el resultado de esos proyectos nacionales ha sido limitado, parcial e inconcluso,
lo cual me lleva al segundo punto que quiero enfatizar. Así, en los 20 estados latinoamericanos viven unos 55 millones de indígenas, los que forman 826 pueblos originarios que hablan aproximadamente 558 lenguas amerindias. Cuando uno aprecia esta dimensión étnica y cultural, que es finalmente política, como una variable en la estructuración del Estado y la sociedad, comprende que es necesario desarrollar políticas de gestión y articulación de esa diversidad, porque las políticas de asimilación e integración forzada se hallan agotadas. Esta heterogeneidad, por cierto, es la norma en el mundo, no es una anomalía latinoamericana. Solo tengamos en cuenta que en los 193 estados del planeta habitan entre 5.000 y 6.000 pueblos indígenas, minorías, nacionalidades y grupos étnicos, por lo que solo el 10% de los estados es étnicamente homogéneo. ¿Cómo manejar las relaciones políticas entre los estados y estos colectivos diferenciados? Es uno de los grandes retos del mundo contemporáneo. Las consecuencias de procesar las tensiones interétnicas inadecuadamente conducen a tragedias perpetuas como la del Medio Oriente o a genocidios como los de Ruanda, Sudán, Myanmar, la ex Yugoslavia o el de los Bora durante el boom del caucho en nuestra Amazonía. Si nos enfocamos en el caso del Perú, comprobamos la presencia de 55 pueblos indígenas u originarios, los cuales se expresan en 47 lenguas originarias. Además, los registros oficiales reconocen la existencia de unas 7.300 comunidades campesinas en la costa y sierra del país, 2.300 comunidades nativas en la cuenca amazónica y 8.000 rondas campesinas a lo largo y ancho del país. Como decía José María Arguedas, cito, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana que el nuestro. Fin de la cita. Ahora, solo un par de datos más para retratar la complejidad jurisdiccional y el pluralismo jurídico que esta diversidad étnica y cultural contribuye a generar. Debemos recordar el enorme reto geográfico que enfrentamos, que va de la mano con la gran dispersión de la población en la sierra y selva. El Perú es el tercer país más extenso de América Latina y es entre 2.5 y 4 veces más grande que España o Francia, Alemania e Italia, nuestros referentes, dicho sea de paso, en materia de derecho y política. Sin embargo, solo contamos con aproximadamente 3.500 magistrados en el Poder Judicial, lo que significa que únicamente disponemos de 9.5 jueces por cada 100.000 habitantes. El promedio europeo es de 18 por cada 100.000. ¿Cómo, entonces, satisfacer las necesidades de justicia en las poblaciones urbanas y rurales con un aparato judicial tan restringido en un país tan extenso y diverso? Los medios alternativos de resolución de conflictos y la justicia comunal son dos de las alternativas planteadas por el legislador. La primera surge del derecho comparado y la segunda de las profundidades de nuestra historia. Con estas consideraciones en mente, paso al tercer punto de mi comentario. El artículo de la Constitución de 1993 que versa sobre las consecuencias jurisdiccionales de nuestra gran diversidad étnica y cultural es el 149. Lo leo a continuación. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Como se aprecia, el artículo, inspirado en la Constitución colombiana de 1991, está escrito en condicional. Las autoridades podrán ejercer jurisdicción. Establece un límite territorial. Indica el tipo de derecho que se aplica, el consuetudinario, y fija que el límite de su autonomía jurisdiccional son los derechos humanos. Además,
prescribe que una ley debe coordinar las atribuciones de la denominada justicia especial con la ordinaria y, en un mandato muy importante, pero hasta ahora desobedecido, precisa que los jueces de paz son los llamados a actuar como bisagras entre ambos sistemas de justicia cuando se formule la esperada ley de coordinación. Aquí es menester llamar la atención sobre el lenguaje empleado por el constituyente para el reconocimiento de la justicia especial. La Carta de 1993 se refiere a las comunidades campesinas y nativas y no a los pueblos indígenas. Esto se debe a que en el Perú la palabra indígena todavía tiene una fuerte connotación racista y discriminatoria que el régimen militar instalado en 1968 trató de eliminar, aunque sea simbólicamente, al reemplazar campesino por indígena en sus normas y políticas. Es decir, apeló a una categoría económica y social para eliminar del lenguaje oficial una categoría étnico-cultural. Así, por una razón atendible y progresista interna, el Perú se rezagó con respecto a los avances que a fines del siglo XX estaba logrando el derecho internacional de los pueblos indígenas. Estos se iniciaron con la caída de los imperios británico y francés luego de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización del África y la emergencia de un movimiento indígena global que exigía la aplicación de los derechos de la autodeterminación y autonomía a sus relaciones con los nuevos estados. Hoy en día, las relaciones de los pueblos indígenas con los estados que los albergan se sitúan en una gradiente definida por las políticas de reconocimiento y redistribución por un lado y por las políticas de identidad étnica y cultural por el otro. Por ejemplo, en América Latina, Bolivia y Ecuador, con la declaración de ser estados plurinacionales, ofrecen retóricamente un amplio margen de actuación a sus jurisdicciones indígenas, mientras que la jurisprudencia colombiana ha establecido que la justicia originaria debe atenerse al debido proceso y está prohibida de aplicar la pena de muerte, torturas o el sometimiento a la esclavitud. Debido a que debemos leer el texto constitucional en función del derecho internacional de los pueblos indígenas, en donde destaca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que está en vigor en el Perú desde 1995, es evidente que el artículo 149 también alcanza a las facultades jurisdiccionales de los pueblos indígenas, generalmente organizados en comunidades o pequeñas poblaciones. De manera concurrente, debido a una interpretación judicial consistente, el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de otros colectivos diferenciados, como las rondas campesinas autónomas, está bien emplazado en la jurisprudencia nacional. Algunas organizaciones ronderiles han recurrido a la indigenización de su identidad colectiva para acogerse al convenio 169 mencionado, pero ese proceso de etnogénesis no es jurídicamente necesario, pues se trata de organizaciones rurales que ameritan similar reconocimiento al de las comunidades campesinas. Ahora bien, una vez que los alcances de la justicia comunal o especial en términos de los sujetos colectivos han sido esbozados, cabe preguntarse cuáles son sus características. Existe consenso en señalar las siguientes: la calidad originaria, indígena, campesina o nativa de los justiciables, la existencia de autoridades y formas de organización comunal o consuetudinaria, la presencia de un sistema cultural y axiológico diferenciado, la llamada cosmovisión indígena, la vigencia de un ordenamiento normativo de raigambre consuetudinaria o ancestral y el ámbito territorial en el que ese colectivo diferenciado ejerce su jurisdicción de manera legítima. Para concluir, quisiera enfatizar la necesidad de establecer un diálogo jurisdiccional intercultural que contribuya a lograr objetivos irrenunciables como la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, el bien común o el summa causae, es decir, el buen vivir. Creo que este diálogo debería basarse en el principio de la concordancia práctica entre la justicia ordinaria,
y la justicia especial. Allí es donde el límite de los derechos humanos impuesto a ambas jurisdicciones cobra pleno sentido. Se trata entonces de instaurar a la dignidad humana y a los valores equivalentes que presiden los sistemas de justicia comunal, indígena o campesina como los cimientos de la justicia en el Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guevara Gil. Bueno, para concluir esta noche, muy interesante en los temas que se han tocado, me corresponde hablar sobre la justicia arbitral. Quería hacer algunas referencias, por cuanto es importante que se sepa quien les habla se graduó de abogado el 20 de noviembre de 1973. Entonces, estoy a punto de cumplir 51 años de abogado. Me gradué en la Universidad Católica. Por supuesto, tuve la suerte de seguir una maestría y un doctorado en Derecho y un curso anual de SAN en Comercio Exterior, en fin, muchas cosas. No quisiera hablar de mí en ese tema. Lo que sí quisiera comentar como una audiencia o experiencia sumamente interesante es que en el año 92 se modifica el Código Civil y se crea y se reconoce, ¿no?, la justicia arbitral, o sea, el arbitraje, ¿no? Se crea con una ley que se publica en el año 92 en la Cámara de Comercio de Lima el Centro de Arbitraje, que ahora tiene obviamente una numerosa cantidad de árbitros y muchísimos expedientes. Es el centro de arbitraje más reconocido y famoso de nuestro país. El primer grupo de árbitros estaba compuesto por 20 árbitros y habían 19 designados, faltaba el número 20 y tuve el inmenso honor de ser propuesto por el doctor Felipe Osterlin Parodi, que había sido mi profesor y que teníamos una muy buena relación profesional, y yo fui el árbitro número 20. O sea, tengo 31 años de árbitro y he tenido la suerte inmensa de haber estado en más de 300 arbitrajes, ¿no?, que se diferencian con la realidad actual, ¿no? En este momento, casi el 80% de los arbitrajes a nivel nacional tienen que ver con la contratación con el Estado. En arbitrajes en la que una de las partes es el Estado o las entidades del Estado, ¿no? Antes era un arbitraje en interprivados, ¿no? Pero es importante hacer esa mención. La justicia arbitral es una modalidad de solución de controversias. Y en resumen, las modalidades de solución de controversias son heterocompositivas o autocompositivas. Si son heterocompositivas, están los procesos judiciales. El doctor Héctor Lama Moria, que conocí muchos años como magistrado, llegó a ser un destacado vocal supremo. Y el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias. Y los mecanismos autocompositivos, la conciliación y la transacción, está regulada en el Código Civil. La Constitución Política vigente, en su artículo 139, considera el arbitraje como jurisdicción, siendo un medio alternativo al Poder Judicial de solución de controversias. Obviamente hay una diferencia notable entre un proceso judicial y un arbitraje. Los arbitrajes ahora, por la celeridad y por ser instancia única, sin duda alguna los laudos arbitrales se pueden cuestionar, impugnar y de alguna manera a través de una acción de nulidad revocarlos porque, por ejemplo, se dejan de reconocer, resolver algunas de las instancias o algunos de los temas fundamentales del arbitraje, ¿no? Pero normalmente es una instancia única. Un arbitraje ahora puede tomar entre 60 días y un año, ¿no? Instancia única. Como es un mecanismo que muchos se compiten entre las diversas instituciones arbitrales que se han desarrollado. Les puedo hablar sin duda de la Universidad Católica, que ha desarrollado un centro de arbitraje con mucha solvencia, que compite con la Cámara de Comercio en volumen, ¿no? Pero también la American Chamber, también la Universidad San Martín, que acaba de crear un centro de arbitraje, y otros más, ¿no?, que son
importantes, el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que ha reactivado, revitalizado el centro de arbitraje. Estuvo en muy buena situación hasta el año 2010. Después tuvo una debacle, ya no quisiera entrar en detalle, pero ahora se ha reconstituido el centro de arbitraje del Colegio de Abogados. 7 miembros integran el comité ejecutivo y, por supuesto, se ha hecho una selección. Hay 228 árbitros, de los cuales 128 han sido evaluados y calificados este año y han ingresado. Y ahora, nuevamente, está teniendo muy buena, creo yo, experiencia para evaluar los casos nuevos que se van a tomar con los abogados, con los árbitros que han sido designados, ¿no? Y cada 15 días la Junta Directiva se reúne, me toca el honor de presidirla, ¿no? Por 3 años, y espero que cada mes, cada semestre, se aumente, se incremente notablemente los arbitrajes que se están viendo en el Colegio de Abogados de Lima. Es importante entonces destacar que una de las ventajas en la solución de los conflictos, en particular tratándose de relaciones comerciales como el arbitraje, es la celeridad con árbitros especializados en la materia, la privacidad y otros, por supuesto. A diferencia del Poder Judicial, donde obviamente todos los casos van al juez de turno, aquí se eligen a los árbitros. Y ahí evidentemente hay abogados que han destacado, destacan notablemente por su capacidad, por su imparcialidad, por su actitud en el proceso arbitral, actuando con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucha ética. Eso es de gran importancia. El arbitraje por naturaleza es un medio de resolución de conflictos voluntario, pues la legitimidad del árbitro o tribunal arbitral para ejercer la función jurisdiccional nace de la facultad legal por el Estado junto con la voluntad de las partes involucradas de someter un conflicto de intereses a la competencia de un árbitro o un tribunal arbitral. Normalmente, ¿no?, en los casos de menor cuantía es un solo árbitro, pero en los casos en que las controversias son importantes es un tribunal de 3 miembros. Cada parte escoge a un árbitro y entre los dos eligen al presidente. Obviamente, si no se ponen de acuerdo, serán los centros de arbitraje, en este caso de la Cámara de Comercio, la que designa a los árbitros. El tema del arbitraje es un tema muy complejo, muy interesante y de mucha experiencia, y les podría contar innumerables casos, ¿no? Pero la voluntad es uno de los principios básicos de la institución del arbitraje. ¿Por qué? Porque en los estatutos de las sociedades que se constituyen, artículo 48 de la Ley General de Sociedades, se involucra de manera alternativa, como mecanismo de solución de controversias, el arbitraje. Los procesos, los conflictos internos dentro de una sociedad, de conflictos entre accionistas y directores, entre los mismos accionistas entre sí, en fin, esos se ventilan por arbitraje, porque así lo establece el estatuto cuando se incorpora en el estatuto la cláusula especial, ¿no?, que obviamente se ha puesto de moda. El artículo 2 del decreto legislativo 1071, que modifica en el año 2008 el arbitraje para obviamente optimizarlo, modernizarlo, renovarlo, ¿no?, establece que pueden someterse al arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados de acuerdos internacionales autoricen. Y cuando el arbitraje sea internacional, bien las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral. Tienen que someterse al arbitraje. El convenio arbitral debe necesariamente constar por escrito, siendo esta su única formalidad atendible. La norma tampoco exige que sea un título independiente, por lo que es común encontrarla subsumida en otros contratos e incluso en estatutos de sociedades civiles y comerciales. El artículo 13 del decreto legislativo 1071 define el convenio arbitral como el acuerdo por el que las partes deciden someter al arbitraje
las controversias que han surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual de otra naturaleza. Es muy simple, si no hay esa cláusula en los estatutos y la sociedad que celebre un contrato con una empresa particular o con el Estado y se somete o surge una controversia, un conflicto, un expediente, no se puede someter a arbitraje si no está pactado. Y es muy importante establecerlo. Por eso ahora, en cada vez que se redactan contratos o estatutos de sociedades, ¿no?, se establece el arbitraje como un mecanismo voluntario de solución de controversias, ¿no? El convenio puede contener infinidad de cláusulas, plazos y condiciones, así como las reglas del proceso arbitral. ¿Cuáles son las características del arbitraje? Es un tema muy largo sobre el cual yo podría hablar mucho tiempo y no lo quiero hacer, ¿no? Porque quiero más bien hacer algunas conclusiones finales, unos comentarios finales, ¿no? El arbitraje tiene las facultades concedidas por el Estado de nocio, vocatio y judicio, lo cual significa la facultad de conocer el conflicto, ordenar la comparecencia de las partes de forma restringida a la voluntad y la facultad de resolver el conflicto, respectivamente. Sin embargo, la jurisdicción arbitral no cuenta con la coerción y la execución, las cuales son las facultades coercitivas y de ejecución de fallos, con que si se cuenta el Poder Judicial y que precisamente son las facultades prioritarias para un proceso de ejecución. Hay muchos casos que conozco que el arbitraje puede haber tomado 3 meses o 4 meses. La ejecución del laudo, años, porque no ha sido fácil, ¿no?, ejecutar. No es como en el Poder Judicial, obviamente, sino que hay que recurrir al Poder Judicial como, ¿no?, el organismo que va a apoyar en la facultad coercitiva en la ejecución de los fallos. Son muchos los temas que se podría comentar, pero quisiera, ¿no?, relatar algunos. La sexta disposición complementaria del Decreto Legislativo 1071 del año 2008 establece que puede adoptarse un convenio arbitral en el estatuto de una persona jurídica para resolver las controversias entre las personas jurídicas y sus miembros, directivos, administradores, representantes y funcionarios, o los que surjan entre ellos respecto a sus derechos u obligaciones, o las relativas al cumplimiento de los estatutos o la validez de los acuerdos. El convenio arbitral alcanza a todos los miembros, directivos, administradores, representantes y funcionarios que se componen a la sociedad, así como a aquellos que al momento de suscitarse la controversia hubiesen dejado de serlo. Obviamente, si yo participé en un convenio cuando era accionista o director y ahora no lo soy, no me puedo excusar, no me puedo evadir, no me puedo retirar del arbitraje, tengo que someterme al arbitraje. Bueno, son muchísimos los temas que se pueden hablar sobre la naturaleza del convenio arbitral, el sometimiento del arbitraje societario, que es tan importante, ¿no?, que obviamente es un tema con el cual soy muy cercano, porque tuve la suerte de haber participado en la comisión que hizo la Ley de Sociedades del año 1900, ¿no? No en el año 1966, que fue la importante, pero sí posteriormente en el año 80, y sobre todo en la famosa ley, una comisión que se crea en septiembre de 1984 y se aprueba además con una facultad especial, ¿no?, por una comisión estatutaria y no por el Pleno del Congreso, en el 9 de diciembre de 1987. La ley que está actualmente vigente del 1 de enero de 1998. Es muy importante. Esa ley sigue vigente, por favor. Miren los años que han pasado, ¿no? Y si bien han habido algunos cambios o pequeños cambios, se ha nombrado una comisión, ¿no?, que está redactando un anteproyecto de una nueva ley general de sociedades. He tenido la suerte, por supuesto, de haber estado en la comisión que hizo la ley anterior. Éramos 11 abogados que trabajamos casi 32 meses, si la memoria no me falla, de manera intensa todas las semanas, ¿no? Una comisión formada por 11 abogados, todos profesores de la universidad, algunos eran de la Católica y de la Universidad de Lima esencialmente. Y la verdad que fue una ley que, si bien ha sufrido algunos pequeños cambios todavía,
se mantiene, ¿no? Está en su 27º año. Y la verdad que salvo algunos comentarios o pequeños cambios que se han introducido en la ley, en la estructura de la ley de arbitraje, hay dos posiciones ahora, ¿no? Hay un grupo intenso que quiere hacer un anteproyecto de una nueva ley general de arbitraje, una serie de cambios, y hay un grupo, al cual creo yo que me adhiero, que creo que la ley es buena y se pueden hacer unos pequeños cambios o ajustes para optimizarla o mejorarla. Muchas gracias y creo que esta reunión ha sido muy interesante porque hemos tratado temas muy complementarios, ¿no? Muy interesantes. Gracias.